Hola, soy Jason Galvis. Actualmente soy estudiante del curso de Historia Política, Social y Económica de Colombia. Nací en Cúcuta, norte de Santander, un par de años antes de que en el país se creara la Constitución Política de 1991. Esa carta magna llenó de esperanza a los habitantes al definir a Colombia como un Estado social de derecho, participativo y pluralista, promoviendo una nueva forma de concebir la ciudadanía, los derechos y los territorios. En la escuela me enseñaron que después de mi nacimiento, algunos estudiantes promovieron algo que se conoció como la séptima papeleta. Esta idea fue sencilla pero transformadora. Consistió en incorporar un voto simbólico para solicitar la Asamblea Nacional Constituyente. Así se impulsó la Constituyente de 1991, uniendo sectores políticos y sociales del país, el cual en ese momento, según el Banco de la República, estaba afectado por la violencia y el narcotráfico. Según el Departamento Nacional de Planeación 2006-2016, entre los años 1999 y 2000, el país implementó el Plan Colombia, el cual fue un marco de cooperación bilateral con Estados Unidos que fortaleció las capacidades del Estado frente al narcotráfico y a los actores armados. Aunque incorporó componentes sociales e institucionales, según la Comisión de la Verdad, con el pasar de los años se cuestionó su énfasis operativo y sus efectos territoriales, pues la línea entre antinarcóticos y contrainsurgencia se volvió difícil de identificar o respetar. Mientras crecía, noté que la política es un asunto que afecta nuestro diario vivir. En el año 2002, el gobierno implementó la política de seguridad democrática, la cual, según el Ministerio de Defensa 2003 y la Presidencia de la República 2006, intentó retomar el control territorial, reducir los secuestros y los ataques y consolidar la capacidad de coerción estatal. Para Leal 2006, desde un análisis académico, esa política fue una estrategia que combinó la ofensiva contra las guerrillas, el proceso con los paramilitares y estrategias como informantes, deserciones y soldados campesinos, obteniendo resultados ambivalentes y debatibles en materia de derechos humanos. Después ocurrió un cambio institucional fundamental, la reelección presidencial inmediata. Con el Acto Legislativo 02 del 2004, el Congreso de Colombia reformó el artículo 197, permitiendo que el presidente fuera elegido hasta dos periodos consecutivos. La Corte Constitucional 2005 revisó esa reforma en la sentencia C-1040 de 2005, discutiendo los límites del poder de reforma y la idea de sustitución de la Constitución. Ahí entendí que la democracia no es solo votar, sino que también es debatir el diseño del poder. Simultáneamente, el sistema de partidos cambió. El Congreso de Colombia, con la reforma política del año 2003, en el Acto Legislativo 01, ajustó las reglas de organización, los umbrales y la disciplina de las bancadas, impulsando reagrupamientos y nuevas coaliciones. Más adelante,
surgieron movimientos alternativos, reconfiguraciones del centro y un giro a la izquierda que reflejó las nuevas demandas sociales y territoriales. Luego se llegó a un acuerdo final con las FARC en el año 2016, el cual, según la Jurisdicción Especial para la Paz 2016, incluía la dejación de las armas, la reforma rural integral, la participación política, la solución al problema de drogas y un sistema de verdad, justicia y reparación. El padre José Darío Rodríguez 2018 afirma que, luego de varios intentos fallidos, se avanzó en el desarrollo rural, la participación política, la reducción en las drogas ilícitas, pero faltó avanzar con las víctimas. Se puede decir que mientras la política se centraba en la seguridad y en la paz, la economía experimentó la internacionalización y la apertura. Desde el año 1991, la Ley 9 había dirigido el régimen cambiario hacia la competitividad externa, el comercio y la inversión. El Banco de la República registra que la apertura económica de los 90 intentó aumentar la competitividad y la variedad, pero afectó los sectores incapaces de competir. En el siglo XXI, los tratados de libre comercio reforzaron la ruta con Estados Unidos, pues estos entraron en vigencia a partir del 15 de mayo del 2012 y el gobierno a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2022 resaltó el aumento en las exportaciones no mineroenergéticas y la diversificación empresarial en esa época. Sin embargo, es necesario decir que crecer no siempre significa incluir. Las brechas rurales, la concentración de tierra y el rezago del campo siguen siendo un conflicto estructural. De ahí que el acuerdo de paz posicionara la tierra en el centro de la transformación rural. En el aspecto social, he aprendido que la democracia se fortalece cuando el pueblo se organiza. Las mujeres han ganado visibilidad, pero aún persisten algunas barreras. La Registraduría Nacional del Estado Civil 2019 advirtió que aunque hay participación de las mujeres como votantes y candidatas, en el año 2018 tan solo el 19,7% de las personas elegidas al Congreso fueron mujeres, evidenciando una distancia frente a la paridad. Bernal Olarte, 2020, desde un análisis crítico, insiste en que la carrera electoral para las mujeres está llena de obstáculos estructurales como los partidos, la cultura política, las desigualdades y la violencia. A nivel mundial, el COVID-19 creó una gran crisis. En marzo del año 2020, en Colombia se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica mediante el decreto 417 del 2020. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2021, reportó que en el año 2020 la tasa de desempleo nacional fue del 15,9% y la pobreza monetaria llegó al 42,5%. En ese contexto, la protesta social se intensificó. La Defensoría del Pueblo entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un balance de quejas y presuntas vulneraciones de los derechos humanos en el marco de las movilizaciones que se llevaron a cabo en el paro
nacional, también conocido como el estallido social del 2021, señalando que una gran parte de las quejas se atribuían en la responsabilidad de la fuerza pública y documentando múltiples afectaciones. En el aspecto religioso me enseñaron que el Estado pasó de un esquema confesional a un marco de libertad religiosa y pluralismo. En el artículo 19 de la Constitución Política de 1991 se garantizó la libertad de cultos y la igualdad de confesiones ante la ley. Esta garantía se desarrolló con la Ley Estatutaria 133 de 1994, la cual afirmó que ninguna iglesia es oficial, reconoció la diversidad de creencias y reguló la autonomía y el ejercicio del derecho, consolidando una relación Estado-religiones basada en la neutralidad y la cooperación para el bien común. Actualmente puedo decir que en Colombia la historia nacional se percibe de forma diferente en cada región. En norte de Santander, la frontera impacta la vida cotidiana en la política, en la economía y por supuesto en la paz. En los últimos años la movilidad con Venezuela ha sido masiva y compleja. Migración Colombia 2026 reportó que entre enero y abril han ocurrido cerca de 14 millones de cruces pendulares con una alta concentración en el departamento del norte de Santander. Algunas organizaciones humanitarias aseguran que la mayoría de la población migrante en el departamento se concentra en Cúcuta, impactando el empleo, los servicios y la cohesión social. Migración Colombia afirma que el Estado ha respondido con instrumentos como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. El decreto 216 de 2021 formaliza las rutas de regularización mediante el permiso por protección temporal. Se puede decir que, si bien es cierto que la Constitución de 1991 prometió garantizar los derechos y la participación, los acontecimientos del siglo XXI sometieron a prueba esa promesa con crisis reales. También se sabe que en norte de Santander la paz depende del territorio en el Catatumbo, las economías ilegales, las disputas armadas y el campo necesita además del Estado social, la tierra, la inversión y la gobernanza. Al igual que yo, muchos colombianos nacieron junto con la Constitución Política de 1991, la cual nos prometió dignidad, paz y participación. En el siglo XXI hemos aprendido que esos principios se construyen tomando decisiones que garanticen la seguridad, los derechos, la igualdad, la protesta, el diálogo y la paz no solo firmada, sino implementada realmente. En Cúcuta sabemos que Colombia no se puede explicar sin sus fronteras. Lo que ocurre en el centro del país termina impactando la zona de la periferia. Por eso, el reto sigue siendo el mismo que en el año 1991, que la democracia y el desarrollo lleguen a todos los territorios sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.